de Hegel y lo voy a relacionar con el problema del infinito, con el problema del conocimiento finito o de la finitud humana. Entonces, digamos, el pensamiento de Hegel, de alguna manera nosotros lo podemos caracterizar como el esfuerzo de ese pensamiento dialéctico por hacer una transición o avanzar, pasar de lo finito a lo infinito en el conocimiento. En este sentido, el pensamiento de Hegel no se queda en la finitud, pero tampoco rechaza la finitud, porque la finitud es un primer momento que se debe afrontar en el proceso mismo de la experiencia de la conciencia, de la experiencia del espíritu mismo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a empezar a leer, voy a leer un párrafo de Fink, precisamente sobre la finitud, perdón, sobre la finitud, y a partir de ahí voy a articular con el problema del estoicismo, ¿cierto? Hoy va a desarrollarnos más esos dos temas. Va a mencionar algo sobre este tema de la finitud en la comprensión del ser, vinculado con la conciencia desventurada, que es la conciencia que no ha podido superar esa dicotomía entre la conciencia estoica y la conciencia escéptica, de la que ya habíamos hablado en la sesión pasada. Esa no superación todavía de esa dicotomía es lo que Hegel va a llamar la conciencia desventurada. Pero resulta que esa conciencia desventurada y todos estos problemas vinculados a la dualidad, a la contradicción que afronta el pensamiento de Hegel, están marcados desde el primer momento que hemos visto en la fenomenología del espíritu, que es el problema de la conciencia natural o la certeza y la evidencia sensible. Y en ese problema, pues, vemos el problema de la finitud. Entonces vamos a ver que todos los problemas de la dicotomía humana, en cuanto al pensar, tienen que ver con la finitud de la comprensión del ser que nosotros tenemos. Porque nosotros, o los seres humanos, no pueden percibir la idea del ser como una totalidad acabada, finalizada, a partir de una sola imagen, de una sola percepción, de una sola idea. Porque no podemos ver la totalidad. Vemos el mundo por escorzos, parcelado. Y eso ya nos limita frente al conocimiento, frente al saber, frente al comprender el ser. Y esa es una de las razones de la finitud. Pero Hegel, comprendiendo esto, no se queda ahí, sino que intenta avanzar de la finitud hacia la infinitud, superando esas dicotomías que hemos hecho el recorrido desde ese primer momento de la conciencia natural vinculada a la certeza y la evidencia sensible. Por lo tanto, hoy voy a mirar el problema del estoicismo y la conciencia desventurada a partir de una reflexión sobre la finitud, y vamos articulando. Entonces empiezo a leer algo sobre la finitud, la comprensión del ser y la conciencia desventurada. Voy a leer un párrafo un poco extenso de Fink,
para arrancar esta reflexión que yo quiero hacer hoy. Va a ser una reflexión muy suelta, más libre, pero que nos permite comprender cuál es el esfuerzo de Hegel, ¿cierto? Porque por más abstracto que sea el pensamiento de un autor, vemos que el filósofo siempre se esfuerza por comprender la comprensión que tiene el hombre o el ser humano de la realidad y de sí mismo. Bueno. Entonces dice Eugen Fink lo siguiente, abro comillas. En la exposición de la conciencia desventurada, Hegel ofrece una decisiva interpretación de la finitud humana. Toca con ello un tema que afecta a nuestro tiempo de forma muy singular y apremiante. La pregunta por el hombre parece ser hoy de todas las más merecedora de ser planteada. Hemos perdido el asegurado saber sobre nosotros. Nos hemos caído de todas las explicaciones tradicionales sobre el sentido de la existencia, Dasein. Hemos vivido experiencias inquietantes con nosotros mismos. ¿Qué es el hombre? ¿Imago Dei o un animal de rapiña? ¿Un ser vivo cualquiera y sin importancia en el cosmos? ¿O el único lugar donde acontece la verdad? Por boca de muchos se declama hoy el patos de la finitud. Se acentuará la caducidad del hombre, la insuficiencia de su razón y la limitación de su poder. Y se hace un llamamiento a la humildad ante lo no investigable, a la aceptación trágica del fracaso. El ingreso explícito en la finitud de nuestra existencia, Dasein, se ha convertido en un temple vital muy habitual. Y este carácter habitual tiene la sospechosa tendencia a hacerse superficial. En su sentimiento, que no penetra nada, el hombre desilusionado de nuestro tiempo disfruta de su nihilista conciencia de la existencia. Sin embargo, allí donde nuestro presente, la filosofía está alerta y obrando, la finitud de la existencia Dasein humana no está manifiesta solo en el sombrío temple del ánimo que acepta el hecho bruto, sino también en el pensar que intenta concebir la finitud como un problema. El concepto hegeliano de finitud puede convertirse en el punto de partida de una confrontación explícita con él. Entonces, sobre esta cita quiero remarcar dos ideas. La primera, este panorama que acabé de leer en Fink es el panorama que se nos declama hoy en el mundo frente al conocimiento, frente al pensar, frente a la actividad reflexiva, pensante y consciente de nuestro espíritu. Es decir, debemos ser mesurados, reconocer nuestra finitud, no intentar responder lo que no se puede responder. Y parece una posición interesante, humilde, sencilla, recatada, mesurada. Pero también hay una forma de verlo desde el pensamiento de Hegel, diferente. Y es que es una especie de
de aceptación finita de la existencia, de una existencia conforme, de una existencia que se vuelve sospechosa y superficial también, porque no nos estamos atreviendo a ejercitar ese pensamiento con miras a esa trascendencia frente a esas cosas que van más allá de la particularidad, la finitud que se nos presenta a partir del primer momento que hemos hablado, que es la certeza a partir de la conciencia, la certeza sensible a partir de nuestra conciencia. Entonces, de esta manera, parece ser que ese mundo de la finitud, ese mundo desilusionado, es el que nos ha tocado vivir a nosotros después de Hegel. Un mundo nihilista, ¿cierto? Un mundo donde el sentido se ha perdido y nos toca vivir en una especie de nihilismo búdico, ascéptico, solipsista, individualista, como es el mundo de la modernidad o también del mundo contemporáneo, ¿cierto? Pero desde Hegel, y no quiero decir que con esto Hegel tenga razón, pero desde Hegel nos está invitando a asumir el problema de la finitud, de nuestra comprensión limitada de la realidad, de nuestra comprensión limitada a veces de nosotros mismos, asumirla, pero no a aceptarla como lo último, sino asumirla, comprenderla como un problema y confrontarnos con ese problema. Y esa es la segunda idea que quería resaltar. De esa manera, creo que el esfuerzo de Hegel en la fenomenología del espíritu es precisamente plantear ese problema. Plantear ese problema de la comprensión particular de la realidad. Interrogando por el propio ser de las cosas que aparecen por primera vez a nuestra conciencia en el mundo particular, es decir, en la certeza sensible que habíamos hablado antes, al inicio de este semestre. Y partiendo de ahí, avanzar, superando esos desgarros, esas dicotomías, superando esas polaridades entre el sujeto y el objeto, ¿cierto? Una cosa es el sujeto que piensa y otra cosa es el mundo que está ahí para ser pensado y que la conciencia se arroja a él y lo piensa como un mundo dado ahí evidente a la conciencia sensible. Pero ahí hay una dualidad, ¿cierto? Es decir, partimos de ahí, pero se nos exige desde el pensamiento de Hegel superar esa dicotomía. En esta dicotomía, el yo que experimenta, que tiene una experiencia del objeto o de los objetos, lo limita. ¿Por qué? Porque lo primero que vemos son objetos meramente particulares. Y esos objetos particulares son otras cosas que no es el yo, que es diferente al yo. Pero el pensamiento o esa conciencia, cuando se dedica a pensar las cosas del mundo, los objetos, encuentra
que esa particularidad, esa singularidad de cada objeto real del mundo es la primera forma en que aparece el ser. Y aparece en ese particular. Pero ese particular y ese singular está lleno de infinitud de propiedades. Y pensemos como lo decíamos al inicio del semestre. Un objeto nos presenta como un objeto total, concreto, pero él tiene cualidades, tiene un color, un sabor, una textura, que tiene un tamaño, una forma, unas cualidades, extensión. Y esas cualidades del objeto están en el objeto, pero nos muestran que esa unidad singular está conformada de muchas cualidades, de múltiples cualidades. Por lo cual, a partir de ese pensamiento inicial, el objeto particular, que es lo primero que se ve y se evidencia a la conciencia, se nos empieza a presentar también como múltiple. Y eso es lo primero que hay que solucionar en este proceso. Eso ya es una muestra de nuestra finitud en la comprensión del ser. No podemos conocer el ser como unidad total y universal de una sola mirada. Vemos primero el particular que se nos presenta. Ahí la conciencia está ahí, arrojada a él, lo ve con su certeza sensible. Y ese objeto es para la conciencia. Pero lo vemos particular, individual, singular. Es la primera aproximación. Pero esa aproximación es por nuestra finitud perceptiva. ¿Cierto? Entonces ya profundizando más en la percepción a partir de la reflexión y el pensar, vemos que también esa singularidad del objeto tiene cualidades, es una particularidad, una y múltiple a la vez. Empezamos a resolver las dicotomías que se nos van presentando en la experiencia de la conciencia a partir de esas dicotomías iniciales. El todo que completa la forma no es posible en una sola mirada de ese objeto. Lo que importa entonces es cómo vamos a desplegar nuestro pensar para conocer el ser en sus diferentes expresiones y determinaciones, que parten evidentemente de la existencia ante los ojos de los objetos individuales sensibles. Y entendemos que en ese objeto individual sensible hay multiplicidad también. Y el examen dialéctico que hace Hegel parte de ahí y empieza a ver que el objeto no es una cosa solamente en el mundo, sino que los objetos tienen fuerza. Y esa fuerza, ese esbozo dialéctico, esa fuerza, en el pensamiento de Hegel habíamos visto que nos permite ver que el objeto no es solo un objeto ahí inerte, muerto, como si estuviera arrojado al mundo sin vida, sino que esa fuerza nos muestra es que los objetos tienen vida y que ellos mismos se movilizan desde su interior hasta su exteriorización, ¿cierto? Nos conducimos de lo finito hacia la vía infinita a partir de la fuerza misma que despliegan estos objetos singulares y que despliega la vida misma, que se muestra en su constante dinamismo. Y eso me parece que es fundamental, ¿cierto? En ese proceso del pensamiento que avanza desde la finitud, la conciencia se va duplicando y entiende que ella no debe centrarse solo en el objeto, pero que tampoco lo debe evitar, debe conocer el objeto con sus singularidades, con sus múltiples cualidades, pero también debe pensar, volver así
y pensarse así. Y encuentra entonces esa dicotomía entre sujeto y objeto. Se duplica de alguna manera esa conciencia. La conciencia es sí la conciencia del mundo. Y se vuelven unas finitudes que hay que empezar a superar. Entonces empezamos a ver la necesidad en ese pensamiento de pasar de la finitud, hacer un tránsito de la finitud a la infinitud. Y ese paso se da evidentemente en la parte que estamos leyendo, que es el de la autoconciencia. Para resumirlo y decirlo concretamente, el problema de la autoconciencia se muestra en su elemento más primordial, como el tránsito de lo finito a lo infinito a partir del paso hacia la autoconciencia. ¿Por qué? Porque la autoconciencia que en Hegel no es solamente que nosotros nos podamos pensar a sí mismos y nos percibamos solo como yo, un yo consciente de mi realidad. No, no es solo eso. Eso es una parte de la autoconciencia, el yo que se piensa a sí mismo y se diferencia de lo otro. Esa es una parte de la autoconciencia, pero no determina la totalidad de la autoconciencia. El concepto de autoconciencia Hegel es muy diferente al habitual y se refiere de alguna manera al al reconocimiento del yo, a reconocerse el yo a sí mismo como una cosa ajena a los objetos. Yo me reconozco en el mundo, pero a la vez me diferencio del mundo. Yo no soy el ser humano no es el ser que se confunde con los objetos. Y ahí empieza el verdadero sentido de la autoconciencia. El yo, en ese reencontrarse con el mundo, se empieza a conocer a sí mismo, pero también conoce el mundo. Se conoce a sí mismo, pero también se diferencia del mundo. Y ese es el proceso de la autoconciencia. Por lo tanto, la autoconciencia no es un proceso que logremos de una manera única y definitiva, sino que es un constante proceso, dinamismo y experiencia que tiene nuestro espíritu o nuestra conciencia, la experiencia que adquiere nuestro espíritu, nuestra conciencia, en todo ese pasar de lo finito a lo infinito. Y eso se da en la historia misma. Por eso yo decía y mencionaba algunas imágenes. Hegel nos muestra que los logros del pensar, de la cultura humana, no son los logros del pensamiento de X o Y filósofo particular. El origen de la filosofía, si bien parte desde el punto de vista histórico y de los especialistas de Tales de Mileto, el origen de la filosofía y la filosofía misma es un logro de Tales de Mileto, pero a la vez no es solo el logro de él, es el logro de nosotros también, que pensamos a Tales de Mileto. Tales de Mileto vive en mí, Tales de Mileto vive en nosotros, que lo pensamos, lo asumimos,
lo comprendemos, lo reinterpretamos y lo volvemos vivo a este siglo de hace más de 3000 años. Tales de Mileto sigue viviendo en nuestros pensamientos cuando pensamos la filosofía. Eso es asumir la experiencia del espíritu. El logro de Platón, de Aristóteles, de Santo Tomás, de Agustín, de Kant, de Einstein en la ciencia, de Newton, no es el logro de ellos individualmente. Ellos pusieron su parte en su momento histórico. Pero cuando nosotros los pensamos a ellos, estamos asumiendo la experiencia de la historia del pensamiento occidental y la estamos volviendo a retrotraer y a vivir en este momento. Y esa es la experiencia que Hegel nos dice que debemos asumir como proceso del desarrollo del pensamiento, de lo finito a lo infinito. Hegel lo dice muy bellamente en el texto de Historia de la Filosofía. Dice, el logro de los grandes héroes del pensamiento no es solo el logro de esos héroes, sino que es también el nuestro, en cuanto nosotros asumimos esa tarea de pensarlos, y el pensamiento ya es una experiencia vivificadora de la historia. Ese es el sentido mismo de lo que se quiere entender por este desarrollo de la fenomenología. ¿Cierto? De esta manera el yo ha de reencontrarse justo con lo otro, pero a veces en su propia diferencia. Yo reconozco lo otro, pero también sé que lo otro me ayuda a ser consciente de mí mismo, pero también sé que a partir de lo otro yo soy diferente de lo otro. Y lo otro como una cosa en el mundo, pero también lo otro como otro autoconciencia en el mundo, que es lo que estamos hablando de la autoconciencia. La otra autoconciencia es una autoconciencia que está fuera de mí, pero yo la asumo para mí. Es decir, el otro está en mí, pero a partir de mi pensamiento. Yo asumo al otro en mí como en mi pensamiento. Cuando pienso al otro como otro, lo estoy asumiendo bajo mi pensamiento. Ya lo estoy reconociendo. Pero lo reconozco bajo el pensamiento. Eso es un reconocimiento abstracto. Y ahí es donde engancha o articula el estoicismo. Porque ¿qué es el estoicismo? ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo es la autoconciencia que se en sí misma, que se vuelve sobre sí, para pensarse a sí misma, se vuelve sobre sí, sobre su propio ser, su propia esencia, pero un poco asumiendo de manera negativa la realidad objetiva externa que hay afuera. Y eso es lo que vamos a mirar, vamos a ver cómo nos lo dice Hegel. Hegel nos dice en el estoicismo, en la fenomenología del espíritu, lo siguiente. Como es sabido, abro comillas, como es sabido, esta libertad de la autoconciencia, al surgir en la historia del espíritu, se manifiesta consciente y recibe el nombre de estoicismo. Su principio es que la conciencia es esencia pensante y de que algo solo tiene para ella esencialidad y solo es para ella verdadero en cuanto la conciencia se comporta en ella como esencia pensante. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No es eso lo que nos está diciendo Hegel? Que tenemos que asumirnos como seres pensantes, sí, pero no podemos quedarnos ahí.
Porque asumir solo el otro o el mundo y la realidad del mundo y del otro, solo como una cosa que es para nosotros en cuanto es una cosa pensada o dada solo a partir a nuestra interioridad, a partir del pensamiento nuestro. Sí, es una primera forma. El otro está en mí como una forma del pensamiento. Pero asumir al otro o reducir al otro a mi pensamiento es una forma de recluirme en mi mismidad y no afrontar esa realidad del otro como un autónomo y diferente que existe independientemente de mí, como otra autoconciencia. Entonces tengo que pasar de ese pensamiento abstracto del mundo y del otro a afirmarlo en la realidad concreta y no a quedarme solo en el pensamiento abstracto. Porque es muy fácil decir, como lo decía Schelling, no, es que la totalidad es pensada en el mundo estético, en las categorías estéticas. ¿Sí? ¿Y qué? Pero demos cuenta de las categorías estéticas, de la experiencia estética en su dimensión particular y no solamente abstracta, creo que lo habíamos dicho hace mucho tiempo. Lo mismo pasa con el pensamiento. Nosotros no podemos quedarnos encerrados en nuestro pensamiento y dándole realidad a todo lo que vemos solo a partir de nuestro pensamiento, porque las otras cosas también tienen su identidad, digamos, su determinación autónoma en cuanto a realidades concretas. Debemos salir. Por eso, este símil me parece sigue siendo importante. El yo en Hegel no es el yo de Descartes, es ese yo tímido, ensimismado, que solo puede dar cuenta del mundo en cuanto a su propio pensamiento, que solo puede dar cuenta de sí en cuanto es una cosa pensante. Pero cuando se enfrenta al mundo hay un abismo inabordable que no puede resolver y cae en el solipsismo de su conciencia. Hegel entiende eso y entiende que ese pensamiento, como lo dijo ahí, la esencia pensante, que es el primer momento del estoicismo, o es el estoicismo, es necesario. Pasamos por ese momento cartesiano y Hegel pasa por ese momento cartesiano de darle realidad a lo otro y a nosotros mismos en cuanto somos cosas que pensamos, en cuanto a nuestra esencia es pensar. Y a partir de nuestro pensamiento empezamos a darle realidad a lo otro. Pasamos por ahí. Hegel asume ese cartesianismo inicial. Pero también nos dice que eso es darle una realidad a lo otro que es diferente a mi propio pensamiento de manera negativa. El otro está ahí, pero es de manera negativa, como un inconveniente, como un problema insoslayable. Y este es el gran problema del estoicismo, desde el punto de vista de Hegel. No el estoicismo histórico y no el estoicismo como lo plantea Hegel en la fenomenología. Es una autoconciencia que solo se ve a sí misma en la realidad pensante de las cosas y del otro. Entonces, es una autoconciencia que aborda la realidad de una forma negativa. No asume lo que dice Hegel en la fenomenología, la expansión, la singularización y la complejidad de la vida misma, diferenciada en las cosas del mundo, en los objetos del mundo. No asume esa singularidad, esa multiplicidad.
Por lo tanto, debe asumir esa multiplicidad, esa expansión, esa complejidad de la vida misma en el objeto en cuanto es trabajado por ella. Ahí está el problema del amo y el siervo otra vez. El siervo que trabaja. Por eso, en el trabajo es la primera forma en que de alguna manera la autoconciencia empieza a adquirir realidad plena de esa vida y esa vitalidad de las cosas y del mundo. El trabajo nos permite ser conscientes de nuestro trabajo y también ser conscientes del mundo, de la naturaleza, de lo otro. Por eso es importante el trabajo. Y el trabajo, veámoslo aquí como el esfuerzo mismo. No solamente como lo asume el marxismo, como un trabajo material. Es un trabajo material, sí. Pero también veámoslo como el esfuerzo mismo por comprender a partir de nuestra realidad finita cómo es que se nos presenta lo infinito. Voy a poner una imagen que nos sirve para reflexionar en esto. A mí me parece espectacular y a veces admirable. Y es tan admirable que a veces produce cierto espectacularidad un poco con un sentido a veces de de llanto, de tristeza, sino con un llanto también de alegría, ¿cierto? ¿Cómo es posible que nuestro planeta donde todos nosotros vivimos y nos asumimos como conscientes, como el ser consciente que ha llegado a ese desarrollo máximo, ese planeta donde vivimos es solo una partícula de polvo en el universo? Y en esa partícula de polvo estamos todos nosotros. Esa es una forma de comprender nuestra finitud. No somos sino eso, una partícula de polvo en el universo, una partícula de una estrella en el universo. Así somos, infinitesimalmente pequeños. Pero a la vez tenemos el esfuerzo del pensar. Pero el esfuerzo del pensar produce desgarre. A partir de cuando encontramos las contradicciones, a veces parecemos no poderlas superar y nos asumimos en el inconformismo, en la derrota misma de esa tarea que nos parece que nos desborda. Ahí articulo con la finitud como inicié. Como decía Dostoyevsky, a veces la tristeza es tan fuerte que no podemos llorar, pero sabemos que el alma está desgarrada, está vuelta a mil pedazos. Así es el pensamiento, ¿cierto? Es un proceso arduo, difícil, como la partera de Sócrates, ¿cierto? Dar a luz al conocimiento es muy similar a dar luz a una vida, ¿cierto? Entonces es duro. De pronto el dolor no es el mismo dolor físico, pero el pensamiento también nos asume en una crisis existencial, en esa finitud misma. Hegel entiende eso. Hegel no es contrario a eso, pero también entiende que hay que hacer ese esfuerzo por esa superación. Y la conciencia estoica se queda de pronto frente a esa finitud que tenemos,
o nos quedamos en dos momentos. En asumir la realidad a partir de nuestro propio pensamiento. Entonces todo lo reducimos a nuestro pensamiento como lo esencial, pero en nuestro pensamiento abstracto. O salimos afuera y asumimos la realidad como lo único. Entonces hay solo dos formas. Asumir esa finitud como pensamiento, como la autoconciencia que se define en la esencia de su propio pensamiento, o como esa autoconciencia que sale afuera y se identifica con la realidad del mundo y se asume en ella. Hay esas dos opciones. En los dos casos, Hegel dice, es una conciencia desventurada. En la primera parte, cuando nos asumimos la autoconciencia como la conciencia que se asume a partir de su propio pensamiento, o asume su esencia a partir de su propio pensar, estamos en la conciencia estoica, que es en sí misma. Se vuelve sobre sí, se recluye sobre sí. En el caso de que cuando vuelve a salir afuera y se identifica con el mundo y asume eso como su realidad, estamos en el escepticismo. En los dos casos hay una conciencia desventurada. Es lo que Hegel llama en la fenomenología del espíritu, en este problema del estoicismo, la conciencia negativa. La conciencia estoica, la conciencia negativa, porque se asume a sí misma a partir de su pensar, pero lo otro está reducido a su pensar, es negativo lo otro, en cuanto solo lo asume a partir de su pensamiento abstracto. No lo ha concretizado como realidad. Voy a leer una parte que dice eso. Abro comillas, dice Hegel en la parte del estoicismo lo siguiente. No es la diferencia que se manifiesta como cosa determinada o como conciencia de un determinado ser allí natural. No, ese no es la conciencia, la autoconciencia estoica. La autoconciencia estoica no es la que se asume como un ser allí determinado natural, no. Mire que es lo contrario. No es la diferencia que se manifiesta como esta cosa determinada o como conciencia de un determinado ser allí natural, como un sentimiento o como una apetencia afín para ella, ya sea puesta por la conciencia propia o por una conciencia ajena, la que tiene más esencialidad, sino solamente la conciencia. Diferencia, que es una diferencia pensada o que se distingue de mí de un modo inmediato. Yo me distingo por el pensamiento inmediatamente de los objetos, pero los objetos los reduzco a mi pensamiento, entonces negativa. Esta conciencia es por tanto negativa, dice Hegel. Abro comillas otra vez. Esta conciencia es por tanto negativa ante la relación entre señorío y servidumbre. Su acción no es el señorío de tener su verdad, es el siervo. El señorío de tener verdad en el siervo, ni el siervo de tener la suya en la voluntad del Señor. Y el Señor a este, sino que su acción consiste en ser libre tanto sobre el trono como sobre las cadenas. Hay que asumir la libertad no como la libertad solamente del pensar abstracto. Yo soy libre porque tengo la posibilidad de pensarme. Sí, esa es una libertad. Esa es la libertad del siervo y también del Señor. No, hay que lograr la libertad concreta en el mundo. ¿Cómo? Reconociendo la esencia de nuestro pensar, pero saliendo a buscarla afuera también. Concretizarla. Y ya sabemos que la concretizamos en la familia, en la comunidad del amor, que es la familia, en la comunidad de la solidaridad, que es la comunidad o la sociedad, y en la comunidad de la ley, que es el Estado. ¿Listo? Pero la conciencia estoica en sí misma se queda ahí con una negatividad. Por eso mire lo lindo que nos dice Hegel acá. Abro comillas, dice Hegel otra vez. La obstinación es la libertad que se aferra a lo singular y se mantiene dentro de la servidumbre, el estoicismo. ¿Cómo así que se mantiene dentro de la servidumbre? Sí, porque se asume solo a sí mismo. Evita la confrontación, el problema con el otro, con lo otro.
Se recluye sobre sí mismo y no afronta el problema. Es una autoconciencia tímida que no trata de superar sus dicotomías, sus problemas, y se queda encerrado sobre sí. Por eso dice Hegel, la obstinación de esa libertad que se aferra a lo singular y se mantiene dentro de la servidumbre, el estoicismo. En cambio, la libertad escapa siempre de manera inmediata a ella, se retrotaba de la pura universalidad del pensamiento como una forma universal del espíritu del mundo. El estoicismo solo podría surgir en una época de temor y servidumbre universal. Claro. O me asumo como un autónomo que se recluye sobre sí mismo, o se somete al otro. El estoicismo es esa conciencia que se piensa libre, pero es una libertad solo del pensamiento abstracto, no es una libertad real y concreta todavía lograda. Es una esencia abstracta, dice Hegel. Es la libertad en el mero objeto del pensar. ¿Pero del pensar qué? Del pensar abstracto. Recuerde que la libertad la tenemos que ganar en la realidad. Por eso, me parece que ese elemento es el elemento fundamental del estoicismo. El estoicismo que se subsume sobre sí mismo, se aferra sobre sí mismo, pero teme un poco confrontar afuera el problema y la lucha, la dicotomía, la incertidumbre, ¿cierto? Entonces sigue siendo una autoconciencia individual, que se subsume en lo individual de sí mismo, pero en lo individual. Como la autoconciencia que se asume en el mundo también es una conciencia de lo individual, en el mundo, pero sigue siendo de lo individual. Entonces, tanto el estoicismo como el escepticismo son autoconciencias que se reducen a lo singular, a lo individual, y por eso son conciencias todavía desventuradas, porque no han podido llegar al elemento del universal concreto, que es cuando se alcanza la libertad en la realidad del mundo concreto. Es decir, en la comunidad, en la sociedad o en el Estado. Por hoy solo desarrollamos el estoicismo. Ya vamos a ver qué pasa cuando asumamos el escepticismo. Es decir, solo nos identificamos con la realidad del mundo, solo es real lo concreto, lo que es visible, negando también la espiritualidad, esa trascendencia del pensamiento, del espíritu. Esa es la otra singularidad que se opone al estoicismo, y es el escepticismo. Si una se asume sobre su propia espiritualidad pensante, estoicismo, la otra se asume sobre la materialidad de la objetualidad. Por lo tanto, son dos conciencias desventuradas. Necesitan resolver esa dicotomía a partir de la unificación, de la reconciliación de sus dos momentos para alcanzar propiamente la autoconciencia propia y llegar a lo que vamos a ver más adelante, que es el espíritu y la razón. Listo. Preguntas hasta ahí. Abro preguntas sobre ese tema. Para finalizar esta reflexión sobre lo finito y sobre lo estoico, voy a mostrar dos figuras que me parecen interesantes. Voy a empezar con la figura de Nietzsche, porque Nietzsche también asume esta tarea. Cuando Nietzsche asume su filosofía o su pensamiento, como un pensar más allá del bien y del mal, es trascender los límites de nuestra finitud, de nuestras determinaciones.
Y cuando uno ve esas últimas imágenes de Nietzsche, cuidado por su hermana, un poco loco, uno ya totalmente loco. Un tipo que está esperando ya ese momento último de su muerte, pues ya totalmente desgarrado, loco. Y esa locura es producto de a veces de asumir al extremo ese esfuerzo del pensamiento, de pensar más allá del bien y del mal, de pensar más allá de Dios. Dios ha muerto. Y la causa de asumir esos límites del pensamiento es la locura. Es la locura. Pero ¿qué es lo bonito en la figura de Nietzsche? Cómo lo asume. Con jovialidad, como él decía en su tragedia, el nacimiento, la obra el nacimiento de la tragedia, bajo el espíritu apolíneo, dionisiaco. Es asumir la vida como llega. Es pensar en esos límites, pensar más allá de esos límites, pensar más allá del bien y del mal. ¿Cierto? De esas determinaciones que nos encasillan en la realidad. Cuando decía la infinitud con relación a esa figura de Nietzsche y empecé la clase así, es que nosotros no podemos pensar la totalidad del universo, de la realidad, bajo una sola mirada, porque nuestra concepción, nuestra forma de experimentar el mundo es parcial, por escorzos, por momentos, por nuestra finitud. De manera que nosotros no podemos asumir la posición de Dios, que lo puede percibir hipotéticamente si le consideramos la existencia de Dios, aquel ser que todo lo sabe en un momento inmediato, que no está suscrito al tiempo y al espacio. Hegel, el pensamiento de Hegel intenta asumir como esa posibilidad de ponerse en la mente divina, ¿cierto? De lo absoluto, y pensar esa realidad. Pero sabe que no lo puede hacer, sino a partir de una experiencia histórica que nosotros vamos, que se va asumiendo a partir de la realidad, ¿cierto? Del pensamiento, de la superación de las contradicciones dialécticas en la historia misma. Pero en últimas, el pensamiento de Hegel me parece también trágico, igual que el de Nietzsche. Porque el sistema queda reducido a un absoluto, que me parece que es también, si bien logra concretarse en manifestaciones específicas, como el arte, la filosofía, la estética, pero también el espíritu subjetivo como la política. Se concretiza, ahí el espíritu absoluto se concretiza en esas esferas de la realidad concreta del mundo. Es un pensamiento trágico porque el pensamiento continúa con sus desenvolvimientos, ¿cierto? No se logra el absoluto total, o si se logra reduciéndolo a un abstracto, sigue siendo trágico también, me parece Hegel, ¿cierto? Esa es la primera figura, la de Nietzsche con relación a eso. La otra figura es la de Cristo, la de Jesús. Cuando Jesús, si lo entendemos pues desde el sentido cristiano, como lo asumimos como encarnación del verbo, y por eso hago esa salvedad, porque yo sé que hay muchos que no creen en esto, pero igual aquí lo tomo como una figura para explicar. Dios es el que se encarna en la figura de Jesús y asume la figura humana. No porque tenga necesidad
sino por un acto de amor. Y el acto de amor que hace Dios en su encarnación, en la figura de Cristo, es nada más que un acto de manifestación. Dios se quiere dar a conocer a los hombres y se encarna, asume la condición humana para que los hombres conozcan su realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de su ser, que es puro amor. Y a ustedes les parece, pero ¿cómo así que el amor? Sí, el amor es un acto de fe, es un acto de reconocimiento al otro. Si yo reconozco al otro, es porque yo le doy un plus de confianza al otro para que el otro se exprese ante mí. Y yo, como yo no puedo tener certeza de lo que el otro piensa o siente, yo le doy un acto de confianza, una fe, creo en él, en lo que me dice, en lo que dice ser, en lo que siente, en lo que cree que siente por mí, etcétera. Le doy ese acto de confianza, creo en él. No hay otra forma de salir del solipsismo, sino a partir de asumir la creencia en el otro. Pero mire que es asumir la creencia en el otro. Es un acto ético también. Porque imagínense, si ninguno de nosotros confiáramos en el otro, no podría haber amistad, no podría haber relaciones sentimentales. La madre no podría amar a su hijo, el hijo no podría amar a su madre. Y ese sacrificio de amor de Dios al encarnarse, al asumir la condición humana, es un acto de manifestación, de entregarse bajo la propia condición de hombre a los hombres. Y no queda ahí la relación. No solo asume la condición humana, sino que asume lo más vil de la condición humana en su ser, que es el odio, el rencor, la venganza del hombre, el pecado mismo. Y no nos salva, digámoslo así, no nos muestra que el acto de amor sobre otro es ayudarle a cargar esa carga existencial al otro, ¿cierto? Eso es lo que hace Jesús también, ¿cierto? Su sacrificio es un acto de ese tipo. Pero entonces, desde la figura, por ejemplo, de la tragedia de Nietzsche, Nietzsche diría, pero Jesús no es una figura trágica, porque resucita. Y tiene sentido pensarlo así. Pero a pesar de que resucite, él sigue cargando en sí con el peso de la humanidad. Porque al asumir la humanidad, Jesús sigue cargando con el peso de la humanidad. Sigue siendo nuestro defensor, nuestro abogado en nuestra finitud. Él entiende que somos limitados, finitos, que cometemos errores. Y por eso comprende nuestra limitación, porque él asumió nuestra limitación. Pero que él asuma eso por nosotros no implica que nosotros no debamos asumir o llevar a cabo una vida bien llevada. El que Jesús haya quitado nuestros pecados no significa que nosotros debamos hacer lo que nos dé la gana, ¿no? También debemos hacer el esfuerzo mismo. Ese también es el esfuerzo del espíritu, el esfuerzo del pensar, el esfuerzo de la realidad misma. Son dos figuras que yo quería mostrar para mostrar esa cuestión de la finitud, pero que la finitud nos lleva a asumir nuestro rol con el esfuerzo mismo del pensamiento. Entonces es eso. Pero la conciencia estoica es esa conciencia que se recluye sobre sí y asume al otro a partir de la esencia de su pensar. Por lo tanto, es un asumir al otro de manera negativa y no en su realidad concreta diferenciada. Y por eso es una conciencia todavía desventurada. Hay que pasar por ella para lograr lo que él va a llamar la reconciliación entre la autoconciencia estoica, la escéptica, para lograr lo que él llama el espíritu, la razón y la razón.
Bueno, esto es lo de la clase de hoy. No sé si hay preguntas las hacemos. Yo trato de responder donde pueda. Y ya, yo creo que por hoy podemos dejar la clase así, ya que hoy vinieron pocos. Ya la próxima desarrollaré la finitud con relación al escepticismo y que creo que vamos tratando de, con estas clases, empezar a sellar, a finalizar de buena manera el curso. Bueno, preguntas. No hay preguntas. Bueno, listo, como no hay preguntas, nos habíamos quedado el trabajo para cuándo. Por favor, me recuerdan. No, profe, creo que no habíamos pues colocado una fecha. No, no habíamos colocado una fecha. No, creo que no. Bueno, listo, entonces para el 13, Hegel para el 13. Para el 13. Ah, listo, pues, profe. Gracias. Listo. Yo igual les avisaré por el Classroom para que todos se den cuenta ya que hoy hay poquitos, pero entonces queda para el 13 el ensayo final. Ya los que me entregaron la actividad pasada, pues bien, yo ya falta solo calificarla, ya he calificado algunos, esperando calificarlos todos para subir las notas y enviar los trabajos. Los que no la han entregado, les doy tiempo que me la vuelvan a entregar, la pueden subir, así sea es tiempo, pero súbanla y empiecen a trabajar el ensayo final. Eso son las recomendaciones. En la próxima hablaré del escepticismo y vamos pues como redondeando. Angie, ¿usted me iba a preguntar algo? No, bueno, listo. Entonces así quedamos. Nos veríamos entonces en la próxima. El trabajo queda para el 3 entonces. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, Muchas gracias, profe. Hasta luego. listo. Daniel Steven, Sí. hoy no puedo hacer la asesoría con usted, pero porque tengo que salir ya. Pero entonces hagamos una cosa. La hacemos el viernes en la mañana después de la clase. Listo, profe. Perfecto. Me queda Listo. muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. listo.